Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestras reflexiones acerca de Génesis. Y hoy miraremos el pasaje de Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. La maldición de la serpiente. Dice en Génesis 3, 14, 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Comenzaron las consecuencias del pecado. Recordemos que acabamos de ver, ¿no?, en el último video acerca de las consecuencias del pecado. Eva se dejó engañar por la serpiente, le dio de comer a su esposo también el fruto prohibido y ellos pecaron. Dios buscó a ellos estaban temerosos de Dios por su pecado, y ahora entonces vienen las consecuencias de este pecado. Y el primero dice que a la primera que agarró fue ¿a quién? A la serpiente. Pero antes de esto, el versículo 15, como lo vamos a ver dentro de un rato, nos muestra el primer anuncio de redención de Dios. Es Dios mismo mostrándonos el primer anuncio del plan que va a hacer. Porque obviamente el hombre peca e inmediatamente ya Dios tiene un plan. Y no es de que este sea un plan producto del pecado. No, pues el Señor se puso a pensar. No, ese era un plan eterno que ya Dios tenía de antemano. ¿El plan de qué? Que un día se levantaría uno de la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a Satanás, aunque éste le hiera en el calcañar. Ok, veamos entonces el verso 14, y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente. La serpiente, recordemos, engañó a Eva y le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, entonces comienza hablándole a la serpiente, y hablándole a la serpiente le dice que andará todos los días de su vida, ¿cómo? Comiendo polvo. Ahora, en esto alguien podría especular y podría decir: entonces si la maldición de Dios hacia la serpiente fue que ésta se arrastre, entonces probablemente antes caminaba erecta, ¿no? Y bueno, eso es especular un poco más de lo que la Biblia nos dice. Lo cierto es que maldice a la serpiente, pero realmente está hablando a la serpiente como animal, a las serpientes como animales. Volvamos a leer estos dos versículos. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿A quién está dirigiéndose? Por cuanto esto hiciste, maldita serás. Recibe una maldición de parte de Dios. Es entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre la mujer y la serpiente, dice. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, ¿no? La simiente de la mujer le herirá en la cabeza a la serpiente. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Está hablando de una serpiente, de las serpientes físicas como animales? Definitivamente no. Por el verso 15 podemos ver que Dios está hablando aquí a Satanás. Está hablando a Satanás, y a Satanás está hablándole a través de la serpiente. Usa la figura de la serpiente. Recordemos que aún Apocalipsis dice Satanás, la serpiente antigua, ¿no? Entonces está hablándole a Satanás realmente, y está primero maldiciendo a Satanás por lo que había hecho. Y lo segundo es que le dice: tú siempre andarás comiendo del polvo. Y dice claramente que va a haber una enemistad entre dos simientes. Se van a levantar dos simientes. Una simiente que pertenecería a la serpiente, que es la simiente de Satanás, y otra que pertenecería a la mujer. ¿Y qué pasaría aquí? Que esta simiente de la mujer traería esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? Que uno de esa simiente de la mujer, que uno de la descendencia de la mujer pisaría la cabeza de Satanás. Esto es como una declaración de guerra, de una enemistad entre los que pertenecen a Satanás y los que pertenecen a Dios. Y esto es lo que la Biblia nos habla después, ¿no es cierto? Porque vemos que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No hay intermedios, solo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Esto es lo que nos dice la Biblia. Y este texto entonces nos anuncia el comienzo y el final de toda esta contienda que se va a dar y que se está dando hasta la actualidad.
el acto de pisar la cabeza, dice, uno de la simiente de la mujer, uno de la ascendencia de la mujer, ¿qué va a hacer? Va a pisar la cabeza de Satanás. Y esta, obviamente, el pisar la cabeza de alguien es un acto de una derrota definitiva. Destruir o pisar la cabeza de la serpiente, el pisar la cabeza de Satanás, nos está hablando de una derrota definitiva. En otras palabras, alguien del linaje de la mujer, alguien del linaje de Eva se levantaría y derrotaría finalmente a Satanás. ¡Qué interesante! Y qué bendición. A la serpiente le dice, a Satanás le dice, comerás polvo. ¿No? ¿Y por qué le dice esto? Comerás polvo. Y esta es una expresión como morder el polvo, que nos habla acerca de una derrota, ¿no? Y quiero que veamos entonces aquí en Miqueas capítulo 7, verso 16, esta misma expresión. Dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Dice, ¿qué cosa pasará? Lamerán el polvo como culebra, como las serpientes, temblarán en su encierro. ¿De qué está hablando? De una derrota. Entonces, cuando Dios está usando este lenguaje aquí en Génesis, diciendo, y siempre comerás del polvo de la tierra, está hablando de una derrota. En otras palabras, Satanás, siempre serás derrotado. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Satanás desde el inicio. Tú, por haber hecho esto, maldita eres, y siempre serás derrotado. Pero habrá uno que se levantará del linaje de la mujer que te derrotará definitivamente. Cuando Adán y Eva empiezan a tener sus hijos, surge el primer hijo, Abel. Abel nos dice que presenta una ofrenda grata, una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Es la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Empieza la descendencia de los creyentes, ¿no? Presenta una ofrenda agradable a Dios. Pero le nace otro hijo, que es Caín, y que presenta también una ofrenda, pero no es una ofrenda agradable. Y a través de Caín empieza a propagarse el pecado. Caín mata a Abel, como sabemos, y entonces aparentemente la derrota, ¿no? La simiente fue derrotada, pero no. Por eso le dice, siempre comerás del polvo, siempre serás derrotada, porque a pesar de lo que hizo, surgió otro, que es Set. Y a partir de Set, entonces empezó a crecer toda una generación que adoraba al Señor. Y Satanás siempre va a tratar de atacar al linaje de la mujer, siempre va a tratar de atacar al linaje de Dios, al pueblo de Dios, y va a atacarlo de manera individual, pero también de manera colectiva, ¿no? Siempre va a tratar de destruir el linaje de la mujer, ¿no? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre Set. ¿Por qué? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Satanás trató de destruir la simiente de la mujer. Trató de destruir a Abel. Mataron a Abel. Pero el Señor no se va a dejar derrotar. Nace Set y a través de Set, dice, se levanta una generación de hombres que invocan el nombre del Señor. Y en la historia de Israel nos encontramos siempre con hombres con corazones inclinados a Dios, pero también con hombres con una inclinación hacia la maldad. La tierra se llenó de maldad, pero está un Noé, que a pesar de sus imperfecciones, ama y adora a Dios. Es la simiente de la mujer que aún está quedando. ¿De dónde vienen las prohibiciones de yugo desigual? Justamente de esta historia, porque hay dos linajes siempre. Así, desde el inicio de la tierra el Señor señaló esta separación, ¿no? Hay una separación entre la luz y las tinieblas. No pueden estar juntos luz y tinieblas. Hay dos linajes. Está el pueblo de Dios y el pueblo de los paganos. El pueblo de los que sirven finalmente a Satanás. Y Dios siempre ha estado guardando el linaje de la mujer. Ha estado cuidando el linaje de su pueblo. Al final de Génesis, ¿no? O al final de toda esta historia de la redención, ¿quién es este del que hablaba Génesis en el versículo 15 cuando dice, y se levantará uno
que finalmente te derrotará. ¿De quién habla? De Jesucristo, ¿no? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 24, verso 26, nos dice aquí en las Escrituras: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Toda la Biblia nos habla acerca de Jesús y todo se trataba acerca de Jesús. Desde el Génesis, entonces, Dios declara la guerra a Satanás y le dice: tú siempre serás derrotada, tú siempre lamerás el polvo, ¿no? Y yo protegeré siempre a mi pueblo. Satanás inicia una guerra en la que trata de destruir al pueblo de Dios y todos sus secuaces con él, pero siempre Dios protegiendo a la simiente de la mujer, a su pueblo. ¿Por qué? Porque de esa simiente nacería uno, que es Cristo Jesús, que finalmente derrotaría a Satanás de una manera definitiva y para siempre. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? Dice aquí que vino que de mujer, de la simiente de la mujer. Este era Jesucristo. Desde el inicio nos habló de Jesucristo. Era una declaración de cómo iba a terminar esa guerra. Finalmente Cristo iba a aplastar la cabeza de Satanás, aunque Satanás iba a herirle en el talón, y es la cruz, ¿no? Es la cruz. Las buenas nuevas justamente no se tratan de Jesús. Jesús mismo es las buenas nuevas. Cuando hablamos de las buenas nuevas no hablamos acerca de Jesús, sino hablamos de Jesús, porque Jesús mismo es las buenas nuevas. De Él se trata todas las Escrituras, de Él se trata todo el plan de redención. Él es el que va finalmente a derrotar a Satanás. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? En la cruz. Exhibió, dice, a los principados, a las potestades, finalmente en la cruz. ¿Y a nosotros qué pasó? Leo un versículo anterior, desde el verso 14 en Colosenses 2, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. La sentencia de condenación que había contra nosotros se dio la vuelta y cayó en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó con eso? Derrotó a Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y de esta manera Cristo va a restaurar lo que Adán rompió con el pecado. Adán rompe esa comunión con Dios con el pecado. Cristo vuelve a restaurar esta comunión con el Señor. En la cruz se aplastó la cabeza de Satanás, ¿cierto? ¿Cuándo? Porque eso nos podríamos preguntar. ¿Y cuándo es que aplastó la cabeza de Satanás? Recordemos que aplastar la cabeza habla que de derrota, es un símbolo de derrota. ¿Y cuándo derrotó Dios a Satanás? En la cruz. En la cruz. Romanos capítulo 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y como Cristo se identifica con su pueblo, con su iglesia, dice Pablo en Romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ustedes aplastarán la cabeza de Satanás por mí, decía Jesús. Entonces, nosotros tenemos que victoria sobre Satanás. Significa que le hacemos comer el polvo a través de Cristo Jesús. Y somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo venció, derrotó a Satanás en la cruz. Y por medio de Cristo, nosotros nos hacemos
más que vencedores. Recordemos que Jesús, cuando muere en la cruz y nosotros entregamos nuestra vida a Él, recibimos el Espíritu Santo de la promesa, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos ahora vivir una vida en santidad. Vendrán las tentaciones, sí. Vendrá el maligno y querrá tentar nuestras vidas, querrá destruir. Recordemos que es una guerra en la cual Satanás quiere hacernos caer. Pero nuevamente, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, nosotros haremos comer polvo a la serpiente cuando nosotros no pecamos. Cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros rechazamos el pecado, cuando nosotros aprendemos a vivir en obediencia a la palabra de Dios como Dios quiere, nosotros estamos aplastando la cabeza de Satanás a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por nosotros solos no podemos. Por nosotros solos no podríamos dejar de pecar. Por nosotros solos no podríamos vivir de esa manera. Pero a través del Espíritu Santo vivimos de esa manera, vivimos en santidad, y de esa manera aplastamos la cabeza de Satanás. No es que nosotros tengamos que zapatear para aplastar la cabeza de Satanás. No, a través de nuestra vida, cuando nosotros vivimos en santidad, estamos haciendo comer polvo a Satanás, como el Señor nos dice. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí entonces una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá en Apocalipsis? Que llegará un día en el cual, ¿qué pasará? Finalmente, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, la cual engaña al mundo, está engañando actualmente al mundo, es arrojada fuera, dice, y ha venido la salvación de nuestro Cristo. Y ha sido lanzado el acusador. Satanás está engañando hoy al mundo y está obviamente acusando nuestras vidas, nuestras fallas. ¿Somos perfectos? No, definitivamente. Como creyentes no somos perfectos. Y Satanás usa esa imperfección, ¿para qué? Para tratar de hacernos caer en pecado, para que vivamos en pecado, para que nosotros claudiquemos en nuestras vidas como creyentes. Y nos va a engañar de diferentes maneras y nos va a tentar de diferentes maneras. Pero ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria, somos más que vencedores. Y si llegamos en algún momento a caer en el pecado, pues corremos al trono de la gracia, donde buscamos el oportuno socorro y restauramos nuestra relación con Cristo, finalmente. Porque ya derrotamos a Satanás, ¿no? En Cristo tenemos victoria. Entonces solo nos queda ¿qué? Orar y velar y confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esta guerra que empezó en Génesis, con la cual Satanás hizo pecar a Adán y a Eva, se ha declarado una guerra en la cual Satanás siempre va a querer hacernos pecar. Pero dice el Señor, maldijo a la serpiente, maldijo a Satanás a través de la serpiente, que siempre será derrotada por la simiente de la mujer. Y en la simiente de la mujer surgirá uno, que es Cristo, que aplastará finalmente su cabeza, que derrotará finalmente su cabeza. Y que nosotros lo derrotamos también a Satanás a través de Cristo Jesús. Tenemos todo el poder para poder vivir en santidad y en obediencia a su palabra. Amén.